Bienvenidos a Lingopat. Día 1. Centro histórico y su gastronomía tradicional. Me despierto temprano y preparo mi mochila. Hoy es mi primer día en la Ciudad de México. Decido empezar en el centro histórico. Camino hasta el Zócalo, el corazón de la ciudad. El Zócalo es una plaza muy grande, rodeada de edificios antiguos. Frente a mí, veo la Catedral Metropolitana, enorme y llena de detalles. Las campanas suenan y muchas personas caminan por la plaza. Entro a la catedral y observo sus altares decorados. El ambiente es tranquilo y solemne. Me detengo un momento para admirar la arquitectura y las pinturas. Después de la catedral, voy al Palacio Nacional. Por suerte está abierto, y entro a ver los murales de Diego Rivera. En estas pinturas, veo escenas de la historia de México, llenas de colores y detalles. Es fascinante cómo un artista puede contar una historia tan larga en un solo mural. A la hora del almuerzo, camino hacia el restaurante El Cardenal. Me siento en una mesa junto a una ventana y pido un chocolate caliente. El aroma del chocolate y el pan recién hecho llena el lugar. Pido un plato de chilaquiles verdes y disfruto cada bocado. Es comida tradicional mexicana en un lugar que me hace sentir como en casa. Por la tarde, camino hasta el Templo Mayor. Este lugar es muy especial porque aquí están los restos de la antigua ciudad de Tenochtitlán, la capital de los mexicas. Veo las piedras antiguas, las esculturas y las ofrendas. El museo tiene objetos muy interesantes, como cuchillos ceremoniales y figuras de dioses aztecas. Es increíble pensar que aquí, hace muchos siglos, vivió una gran civilización. Después del Templo Mayor, voy a la Torre Latinoamericana. Subo al mirador y desde ahí veo toda la ciudad. Los edificios, los parques, las calles llenas de coches y personas. Es un paisaje inmenso, lleno de vida y movimiento. Me quedo unos minutos admirando la vista antes de bajar. Por la noche, ceno en el Café de Tacuba. El lugar tiene un estilo antiguo, con paredes decoradas y mesas de madera. Pido enchiladas con mole y disfruto del sabor intenso y delicioso. Mientras como, pienso en todo lo que he visto y aprendido en este día. Día 2. Chapultepec y Polanco. Me levanto con mucha energía y voy directo al bosque de Chapultepec. Es un parque muy grande, lleno de árboles, lagos y caminos. Veo familias paseando, personas corriendo y algunos vendedores ambulantes. Mi destino es el castillo de Chapultepec, que está en una colina dentro del bosque. Subo por un sendero hasta el castillo. Al llegar, veo que es un edificio hermoso, con balcones que ofrecen una vista espectacular de la ciudad. Dentro del castillo, visito el museo. Hay salas llenas de muebles antiguos, pinturas y objetos históricos. Aprendo sobre los antiguos gobernantes y las personas que vivieron aquí hace mucho tiempo. Me imagino cómo era la vida en este lugar hace siglos. Después de recorrer el castillo, camino de regreso por el bosque. Disfruto del aire fresco y el canto de los pájaros. A la hora del almuerzo, voy al restaurante El Lago, que está dentro del bosque, junto a un lago. Me siento cerca del agua y pido un plato de cocina moderna. Mientras como, miro a los patos nadando y me siento muy relajado. Por la tarde, voy al Museo Nacional de Antropología. Este museo es muy grande y tiene muchas salas. Cada sala cuenta la historia de una cultura diferente. Veo esculturas olmecas, máscaras mayas y ofrendas mexicas. Las piezas más grandes, como la Piedra del Sol, son impresionantes. Paso horas recorriendo el museo y aprendiendo sobre la historia y las tradiciones de México. Por la noche, tengo una cena especial en Pujol.
Es un restaurante muy famoso y la comida es única. Cada plato tiene sabores sorprendentes y una presentación hermosa. Es una experiencia que no olvido fácilmente. Día 3. Coyoacán y Xochimilco. Hoy comienzo en Coyoacán, un barrio muy bonito y tranquilo. Camino hasta la Casa Azul, el lugar donde vivió Frida Kahlo. La casa tiene paredes de color azul intenso y un jardín lleno de flores. Entro al museo y veo las habitaciones de Frida, sus pinturas y sus vestidos. Cada objeto cuenta una parte de su historia. También hay fotografías y cartas que me ayudan a entender mejor su vida y su arte. Después de visitar la Casa Azul, paseo por el centro de Coyoacán. La Plaza Hidalgo y el Jardín Centenario están llenos de árboles y bancas, donde las personas se sientan a disfrutar del día. Hay músicos tocando en la plaza y puestos que venden artesanías. El ambiente es relajado y agradable. A la hora del almuerzo, decido comer en el mercado de Coyoacán. Este mercado tiene muchos puestos de comida típica. Pruebo unas quesadillas de flor de calabaza y un agua fresca de horchata. El sabor es increíble y el ambiente es muy auténtico. Por la tarde, tomo un transporte para llegar a Xochimilco. Este lugar es famoso por sus canales y sus trajineras. Me subo a una trajinera y empiezo a navegar por el agua. Hay otras trajineras decoradas con flores y con nombres de personas. Algunos tienen mariachis tocando música, otros venden comida o flores. El paseo es muy alegre, con risas y música por todas partes. Cuando regreso a Coyoacán por la noche, ceno en Los Danzantes. Este restaurante combina tradición con modernidad. Pido un plato que mezcla ingredientes locales con recetas innovadoras. Es el final perfecto para un día lleno de colores, sabores y cultura. Día 4. Paseo de la Reforma. Y Roma, Condesa. El último día de mi viaje comienza con un paseo por el Paseo de la Reforma. Este bulevar es amplio y moderno. Camino entre árboles y esculturas, y hago una parada en el Ángel de la Independencia. Este monumento es muy famoso y muchas personas se toman fotos frente a él. Me quedo un rato observando la avenida y la gente que pasa. Más adelante, visito el Museo Tamayo. Este museo tiene arte moderno, con pinturas y esculturas de artistas contemporáneos. Algunas obras son muy abstractas y me hacen pensar en nuevos significados. Me gusta cómo el arte moderno puede sorprender y desafiar. A la hora del almuerzo, voy a Contramar, un restaurante de mariscos en la colonia Roma. Pido un plato de pescado fresco y me siento en una mesa al aire libre. Es un lugar relajado y perfecto para descansar antes de seguir explorando. Por la tarde, camino por las calles de la Condesa y la Roma. Visito el Parque México y el Parque España, dos espacios verdes donde muchas personas pasean con sus perros o se sientan a leer. También exploro las tiendas de diseño, las librerías y las pequeñas galerías. La zona tiene un ambiente muy artístico y moderno. Por la noche, ceno en Rosetta. Este restaurante está en una casa antigua, con un ambiente muy acogedor. Pido un plato de pasta casera y un postre delicioso. Mientras como, pienso en todo lo que he vivido en estos días. La historia del centro histórico, la tranquilidad de Chapultepec, el arte de Coyoacán y la modernidad de la Roma. Cada lugar me ha mostrado una cara diferente de la Ciudad de México. Cuando regreso a mi alojamiento, me siento agradecido por esta experiencia. He probado sabores nuevos, aprendido sobre la historia y disfrutado de la calidez de la gente. La Ciudad de México es un lugar lleno de vida y cultura, y espero regresar algún día para seguir explorando sus rincones.